Vamos a resolver el problema 568. En este problema se plantea que se tiene un plano inclinado, un bloque. Este bloque que vamos a llamar M1 es jalado por este bloque M2, ¿cierto? Y me dan un dato inicial bien interesante, y es que cuando empieza a descender, el bloque parte del reposo en este punto de acá, llega hasta el piso, ¿cierto? Digamos que él recorre una distancia para llegar o para descolgar, por llamarlo así, te recorre una distancia de 12 metros, ¿cierto? En los primeros 3 segundos, sabiendo que el sistema parte del reposo. O sea, lo que me están diciendo con toda esta información, esencialmente, esta información que tengo acá, es que desciende 12 metros, esa información que tengo acá, en este recuadro, que el bloque desciende 12 metros en los primeros 3 segundos, después de que el sistema parte del reposo, es simple y llanamente, o de manera muy importante o indirecta, la aceleración del sistema. Entonces, yo puedo con ecuaciones de cinemática hallar la aceleración del sistema. Con los datos iniciales, observen, yo tengo que colocarlos por acá. Con los datos de velocidad inicial, partió del reposo, ¿cierto? La distancia que descendió el bloque, 12 metros, en un tiempo de 3 segundos, puedo hallar la aceleración del sistema, que sería como la pregunta a la que me estoy viendo abocado. Entonces me voy, tomo de las ecuaciones de cinemática y escribo la primera ecuación de cinemática, que es esta, ¿cierto? Para el MUA, por el movimiento uniformemente acelerado. Esta partecita se cancela porque la velocidad inicial es cero y pongo los demás datos. Entonces lo que voy a hacer es colocar eh, esta parte, ¿cierto? Tengo que la distancia recorrida por el cuerpo es 12, la aceleración no la conozco, el tiempo es 3 al cuadrado sobre 2 y de aquí pues queda a despejar la aceleración. Cuando vengo y despejo la aceleración, obtengo una aceleración igual a 2,67 metros por segundo cuadrado. Y la aceleración me va a servir para cuando ya analice el movimiento de estos bloques, ¿cierto? Y primero pues debo hacer como tal el, las fuerzas o el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que yo aquí voy a dibujar aquí las fuerzas sobre este bloquecito. Entonces tengo una tensión que lo jala hacia arriba, tengo una fricción que se opone al movimiento, tengo una normal que es perpendicular al plano y tengo un peso, y ese peso siempre se dibuja pues hacia abajo, ¿cierto? Ahí estarían las tres fuerzas, no le voy a poner aquí como las flechas a esas fuerzas. Aquí está la tensión, aquí está el peso, y aquí está la fricción, ¿cierto? Recuerde siempre, la normal es perpendicular a la superficie, el peso siempre dirigido hacia abajo y la tensión pues es con la cual jala la cuerda. Ahora estas cuatro fuerzas, 1, 2, 3 y 4, yo las hago en un diagrama de cuerpo libre. Siempre lo más recomendable es hacer, por supuesto, un diagrama de cuerpo libre. Mírenlas acá, aquí las dibujé. Con una cosa bien importante que tengo que tener yo muy en cuenta, y es que en el diagrama de cuerpo libre, yo lo que tengo ahí, por supuesto, en ese diagrama, es dibujar la tensión, dibujo la normal y dibujo la fricción sobre un plano inclinado. Esa parte es muy... Como es un plano inclinado, entonces lo que se acostumbra es hacer los ejes, ¿cierto? Hacer el eje X, hacerlo así inclinado, y el eje Y, hacerlo así inclinado. Observe que si hago los ejes sobre este plano inclinado de esta manera, si los dibujo así, observe que la tensión me da sobre el lado del eje X positivo, la normal da hacia arriba, la fricción da sobre el lado del eje X negativo, como lo tengo acá, y el peso da inclinado, ese peso da inclinado en un ángulo alfa. Esta inclinación de este ángulo que tengo acá, esta inclinación de este ángulo que tengo acá, es exactamente la inclinación alfa, la inclinación del plano. Observen que aquí ya tengo dibujado pues mi diagrama de cuerpo libre para el bloque M1. Ahora, para el bloque M2, voy a hacerlo con unas flechas verdes. El bloque M2 tiene la tensión del cuerpo, que lo tira hacia arriba, y por supuesto el peso de M2, que lo tira hacia abajo. Entonces,
tengo pues por supuesto sobre ese cuerpo dos fuerzas, la tensión que lo tira hacia arriba, esta tensión es esta misma tensión, esta tensión es esta misma tensión, y el peso del cuerpo que siempre lo va a jalar hacia abajo. Recuerde que los pesos siempre se dibujan hacia abajo, ese es el peso del cuerpo 2 y ese es el peso del cuerpo 1, siempre se dibujan hacia abajo. Ahora, igualmente, yo debo dibujar este plano en un diagrama de cuerpo libre y me va a quedar aquí así. Mírenlo acá. Aquí está. Voy a dibujar por acá, que no me estorbe. Ahí está. Listo. Lo que sigue entonces a continuación es escribir las ecuaciones de movimiento de los dos cuerpos y ver qué información puedo sacar de ahí. Me voy a traer la ecuación de movimiento. ¿Qué es la ecuación de movimiento de un cuerpo? Tener ese concepto claro de ecuación de movimiento es supremamente importante porque la ecuación de movimiento me define para dónde se mueve el sistema. Por ejemplo, este sistema se me va a mover hacia arriba. Este sistema se me va a mover hacia arriba. Permítanme, yo dibujo acá. Esta sería como la dirección del movimiento. Quiere decir que esta fuerza, la tensión, la va a tomar positiva, mientras que estas dos, la fricción y la componente del peso, negativas ambas. Esto es muy importante, no lo había mencionado, pero lo quiero mencionar. Este peso que tengo acá, tiene dos componentes. Una componente en el eje Y, que es esta, y una componente en el eje X, que es esta. Entonces, por eso estoy diciendo que sobre este eje van a aparecer dos fuerzas hacia la izquierda, negativas, y la tensión hacia la derecha, positiva. Correcto. Ahora, no es porque vaya a la derecha, es porque esta tensión es la que lleva el movimiento, es porque está en el sentido del movimiento. Y estas dos están en oposición al movimiento. Yo dije que el movimiento iba en este sentido, ¿cierto? En el sentido de la tensión. Eso quiere decir que la ecuación de movimiento la debo escribir para el cuerpo 1 de esta manera, ¿cierto? Aquí está la ecuación de movimiento. La fuerza que va para la derecha, esta, será positiva, tomo positiva, y observe cómo tomo negativas las dos fuerzas que van hacia la izquierda, y eso me da M1 por A. Esta ecuación es muy importante, la voy a enmarcar acá para tenerla como referencia. Ahora, si quiero analizar la del cuerpo 2, entonces la del cuerpo 2 va a ser la siguiente. Miro bien cuál de estas dos va en el sentido del movimiento. Este movimiento va hacia abajo, ¿cierto? Este movimiento va hacia abajo. Quiere decir que esta M2 por G es la positiva y esta tensión es la negativa. ¿Por qué? Porque lo positivo lo da la dirección de movimiento del cuerpo. Entonces yo estoy diciendo que M2G es la que va en sentido de la aceleración o en sentido de la, digámoslo así, de la dirección del movimiento, y la tensión va contraria al movimiento del cuerpo. Por eso la tomo negativa y esta positiva. ¿Qué va a pasar entonces? Que la ecuación de movimiento para ese cuerpo va a ser esta que tengo acá y se las voy a, la escribiría aquí así. Esta sería la del cuerpo 2. Perfecto. Y la voy a colocar, la voy a encerrar también por su importancia, ¿cierto? La ecuación número 2 y la voy a importar. Ahora lo que ya viene es pura álgebra. Ya lo que viene es pura álgebra. Por ejemplo, yo conozco la aceleración del sistema. La aceleración es un dato conocido. Entonces miren que yo puedo, uno de los métodos, yo puedo utilizar varios métodos. Yo tengo la aceleración. Listo. Tengo la fuerza de fricción, la puedo encontrar. Claro que sí, vamos a encontrar la fuerza de fricción que siente este bloque. Usted sabe que la normal, en este caso, la normal aquí, es igual a la componente del peso. Eso está en equilibrio. La normal es igual a la componente del peso. Entonces eso lo voy a escribir matemáticamente con una ecuación y lo escribiría así, ¿cierto? La normal es igual a M1G coseno de alfa, ¿correcto? Si coloco los valores, si llego y reemplazo los valores para esa normal, obtengo que es 20 por 9.8 por coseno de 53.1. Y eso me va a producir un valor de 117,68 newtons. Con la normal conocida, entonces me va a ser de utilidad este valor que tengo acá de normal, va a ser muy útil para hallar la fuerza de fricción.
porque la fuerza de fricción es mu, es el coeficiente de fricción, mu por la normal. Como ese valor de mu ya me lo dieron, entonces lo voy a traer y voy a reemplazar ese valor de mu, lo voy a coger, lo voy a reemplazar acá. Ahí está, listo. Entonces lo pongo acá. 0.40 me lo habían dado como enunciado del problema por la normal. Y entonces eso me voy a obtener un valor de 47,07. Ya tengo la fricción, entonces este valor de la fricción, cojo mi lapicito, este valor es conocido. Este valor también es conocido, lo cual quiere decir que puedo despejar la tensión. O sea, la tensión la puedo hallar. Perfecto. Entonces la tensión de la ecuación número 1, me voy a traer la tensión. Permítame un segundito acá, que cogí mal el valor que no era. Voy a coger la tensión y voy a escribir, ¿cierto? La tensión a acá. De la ecuación número 1, de acá, de esta ecuación, despejé la tensión. Entonces observen, importante pues que ustedes tengan claro este despeje. Estas dos son negativas, pasan al otro lado positivas. Entonces de esta ecuación de la número 1, despejo la tensión. Y entonces ya obtuve el valor de la tensión. Y con el valor de la tensión, entonces voy a obtener el valor en 2, llevado a la ecuación número 2, de acá. Puedo despejar de esta expresión de 2, puedo despejar el valor de M2. Mucho cuidado cuando hagan el valor de M2 y lo vayan a despejar, ¿cierto? Hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque miren que ustedes pasan las masas a un mismo lado, la tensión al otro lado, entonces les va a quedar algo como así, les va a quedar un despeje de esta manera. Observen, aquí lo tengo. Esto lo estoy trayendo, voy a marcarles, esto lo estoy trayendo del despeje y lo estoy colocando acá. Perfecto. Entonces aquí obtuve M2. M2 es 36.07 kilogramos. Acuérdense que esta tensión la encontré de este valor, lo voy a colocar aquí con verde para que sigamos la línea. Exacto. Y aquí, con este valor encontré el valor de la tensión. Entonces primero hallé el valor de la tensión y luego hallé el valor de M2 en la ecuación número 2 y así doy por terminado la solución del problema 568.